Bienvenidos a una nueva entrega de este curso básico totalmente gratuito en biodescodificación. Y hoy quiero compartir con ustedes para que puedan comprender por qué el cerebro tiene que tomar la decisión de modificar un órgano, de modificar tejido y cuál sería la razón para que esto suceda. Y esta información viene de la mano de las 5 leyes biológicas, legado importantísimo de conocimiento que nos dejara el doctor Reich Hammer, médico alemán. Y el doctor Hammer se encargó de dejarnos un mapa donde podemos ver, según la zona en donde se localiza un foco neuronal, que hoy toma su apellido, focos de Hammer, qué tipo de impacto emocional ha sufrido la persona y con cuáles características, como para que estos focos aparezcan en distintas zonas del cerebro y cuál es el órgano asociado a esa zona, a ese foco neuronal que se ve afectado. Esto ya lo vamos a ir viendo en los próximos videos. Para que comprendas por qué el cerebro tiene que tomar la decisión de modificar un órgano, de modificar un tejido, qué situaciones ha tenido que atravesar para que esto se dé así. Y aquí vamos a comprender algo que es fundamental. La enfermedad no nos cae de arriba, no es algo que aparece caprichosamente como algunos creen. El cuerpo no toma decisiones, siempre va a haber un suceso, un disparador, como para que el cerebro tenga que empezar a gestionar desde un programa biológico de supervivencia o programa biológico adaptativo, estas modificaciones siempre escondiendo una razón. Vamos a hacerlo con un ejemplo para que se comprenda. Vamos a suponer que tenemos un consultante con cáncer de hígado. ¿Qué es un cáncer desde esta mirada? Estaríamos hablando, como pertenece a la primera capa embrionaria y tiene cierto comportamiento que difiere de la tercera y cuarta, la primera y segunda capa embrionaria, cuando está en una fase activa, cuando estamos estresados, cuando nuestro cerebro está tomado para poder resolver un conflicto muy dramático, muy estresante, tal vez que nos toma totalmente inesperados y no le encontramos una solución y lo vivimos con una soledad emocional que viene a ser una emocionalidad individual donde nadie puede ponerse en mi lugar y comprender lo que me está sucediendo. Estas son las características de un bioshock, porque si no se dan, no vamos a encontrar síntomas. Si no fuera así, todas las personas tendríamos todas las enfermedades. Supongamos entonces que nuestro consultante se presenta con un tumor en el hígado. Un tumor es una proliferación celular. En esta fase activa, cuando la persona está muy estresada, tratando de encontrar una solución a un conflicto, empieza a proliferar estas células y al mismo tiempo también comenzarán a multiplicarse los organismos, las bacterias necesarias para poder derogar esa proliferación celular. Estas bacterias, siempre y cuando estén disponibles, porque a muchas de ellas las hemos combatido con ciertas vacunas, con excesos de antibióticos, por lo tanto, si no están disponibles no podrán multiplicarse. Son las que nos ayudarían a comerse desde adentro hacia afuera, lo vamos a decir de esa manera para que se pueda comprender. Cuando ya hemos resuelto el conflicto, cuando ya no tenemos más aquello que derivó de un conflicto psíquico y cuando lo resolvimos, pasa a una fase vagotónica y acá es cuando nos aparece el síntoma. Si estas bacterias estuvieran disponibles, luego de la conflictólisis, solitas comerían este tumor cuando ya no tiene razón de ser. Es lo que sucede en los animales que no son domésticos cuando hacen un tumor. Ellos resuelven sus conflictos al no tener un cerebro racional que los hace revivir una y otra vez a través de sus pensamientos lo que les sucedió. Es más fácil salir y resolver el conflicto. ¿Cuándo se daría? Supongamos, vamos a tomar el mismo ejemplo, un tumor del hígado en un animal que vive en una zona donde se termina el alimento.
El conflicto en el hígado tiene que ver con la carencia y con la necesidad de almacenar el alimento que queda para no morir de hambre. Un ser humano puede estar atravesando una situación donde interpreta que va a morir de hambre. Vamos a dar un ejemplo, pero pueden ser muchos. El ejemplo puede ser aquella persona que pierde su trabajo. Tal vez ya tiene una edad avanzada, siente que toda la vida estuvo en ese trabajo y que no sabe hacer otra cosa. Viene con creencias de que perder el trabajo significa morir de hambre. ¿De qué vamos a vivir ahora? ¿Cómo vamos a pagar nuestra casa? ¿Cómo vamos a mantenernos? ¿Cómo vamos a saldar las deudas que tenemos? Nos vamos a morir todos de hambre. Si esta persona tiene una creencia de que no puede salir de esa situación, tal vez cree que no está apto para conseguir un nuevo trabajo, esto puede ser real o puede ser simbólico, pero a través de los químicos que volcamos en nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos, con nuestras sensaciones, el cerebro va a interpretar esos químicos que están presentes en este momento, por lo tanto lo toman como real. Si esta persona cree que no tiene oportunidades de volver a conseguir un trabajo, de que no va a conseguir otra fuente de ingresos y realmente su cerebro tiene este problema muy tomado en una situación de estrés que no lo deja descansar, que no lo deja dormir, que constantemente está buscando cómo resolverlo, esta carencia que le manda esta información al cerebro hace que modifique el tejido y va a crear una proliferación celular en el hígado. ¿Y por qué en el hígado? Porque es el órgano que se encarga de el almacenamiento, que responde al conflicto de la carencia, y al crear más órgano a través de la proliferación celular, al crear más hígado, lo que está logrando es crear más función de ese hígado, que es justamente la reserva y también el glucógeno necesario para financiar el viaje, que en el caso de que fuera un animal que se quedó en una zona sin alimento, necesita salir a caminar tal vez durante días hasta encontrar otro lugar para poder alimentarse, y si es que lo encuentra. Por lo tanto, hay una ganancia oculta detrás de esta proliferación celular, crear más órgano para que haya más función, para garantizarle la supervivencia a este ser vivo. Lo mismo pasa con el ser humano. Esta es la razón de ser. ¿Para qué más células? Justamente para que tenga más chances, para que tenga más reserva del alimento o poco alimento que le queda, de acá a que pueda resolver el conflicto. La diferencia entre un animal y el ser humano es que el ser humano tal vez encuentra una solución, pero a través de sus pensamientos constantemente está activando aquello que le sucedió, recordándolo, repitiéndolo, resintiéndolo en el cuerpo. Y cada vez que lo recuerda y lo resiente, vuelca químicos en su organismo que le envían información a su cerebro, y el cerebro, como está dándose cuenta que los químicos están presentes en este momento, cree que le está volviendo a suceder y tiene que volver a tomar la mejor decisión adaptativa para salvarle la vida, y va a volver a crear esa proliferación celular que tal vez ya había solucionado. Esto suele sucedernos a los seres humanos cuando volvemos a caer en el conflicto. Las personas, nosotros, constantemente estamos trayendo el pasado al presente y no salimos de ese lugar. Revivimos las mismas situaciones y las resentimos en el cuerpo. A diferencia del animal, que al no tener un cerebro racional, no está ensimismado con sus pensamientos. Una vez que encuentra la solución, tal vez llega a una zona donde hay alimentos, aparecen los microorganismos, van a comerse esa proliferación celular, eso que se creó de más, y se resolvió el conflicto. El animal va a continuar con su vida. No está pensando en el drama, en lo injusto que fue quedarse sin alimento. Eso lo hacemos los seres humanos, y así es como que entramos y salimos de los conflictos. Pasamos de fase activa a fase vagotónica. Hemos resuelto el conflicto psíquico, pero ahora nos encontramos con el síntoma. Pero resulta que si seguimos con los mismos pensamientos o las mismas creencias, volvemos a fase activa, tal vez con otro síntoma, tal vez deriva en otra cosa.
nosotros los seres humanos tenemos que encargarnos de solucionar nuestros conflictos a través del daño que nos hacemos con nuestros pensamientos. Por eso algunos te van a mandar a meditar, otros a que hagas mindfulness, a que cambies tus creencias, a liberar tus emociones. Cada uno sabrá qué es lo mejor. Lo importante es no estar todo el tiempo reviviendo esos problemas que tal vez ya están solucionados. Y si el problema se solucionó y vos no te has dado cuenta, muchas veces revivimos conflictos que ya no existen. Nos hemos alejado de la solución, pero la solución es real. Y para eso hay que cambiar la mirada, el observador que estamos siendo. Tenemos muchísimo más para aprender. Espero que este ejemplo te haya sido de utilidad para comprender estas modificaciones que hace el cerebro, siempre adaptándose al conflicto psíquico que la persona pueda estar viviendo y siempre en búsqueda de una solución biológica. Hemos creído que el tumor y el cáncer es nuestro enemigo porque no lo hemos sabido comprender, pero desde la nueva medicina tenemos esta nueva mirada de entender por qué el cerebro toma la decisión de hacer una modificación a nivel tejido, cuál es la razón de ser y cómo resolverlo. Nos vemos en el próximo encuentro.